Bienvenidos a Fotosintonía, hablando desde la perspectiva de la Tierra. Fotosintonía, tu dosis semanal de periodismo y ecología. Ok, hola, muy buenos días. Ahorita están sintonizando con Fotosintonía, hablando desde la perspectiva de la Tierra. En este podcast hablaremos de algo que va a pasar, algo importante que no se había visto antes en México, que va a pasar este 1 de junio. Justamente, Remo, como lo mencionas, este 1 de junio va a pasar algo que va a ser la votación de la reforma judicial, bueno, más bien la votación de varios integrantes debido a la reforma judicial, pero para eso vamos a ir a la sección de Plantireportes, donde hablamos de temas políticos y de noticias recientes. Observamos la manera de cómo está conectado en la raíz. Plantireportes, donde las noticias echan raíces. Primero que nada, vamos a iniciar definiendo de lo que va a pasar o de esta reforma judicial, que se van a hacer las votaciones judiciales este 1 de junio. Primero que nada, vamos desde el inicio. ¿Qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial es uno de los 3 pilares que sostiene el Estado democrático aquí en México. De derecho en este país es primero el Poder Ejecutivo, que se centra en ejercer los recursos de la nación en pro del interés del público, o sea, el presidente. El Poder Legislativo, que son diputados y senadores que se encargan de implementar leyes justas. Y finalmente el Judicial, que es básicamente administrar la justicia de una manera honesta, confiable y eficiente, bajo el concepto del servicio de calidad a las personas, donde priman el respeto, la no discriminación y el más amplio acceso a la justicia. Recapitulando, legislativo es diputados y senadores. Ajá. La Cámara, que pues está compuesta de ambos, ¿no? Ajá. Ejecutivo es la presidencia y el judicial son los jueces, magistrados y todos estos. Justamente. Y pues, por ejemplo, tenemos un artículo de la Constitución Política de la República que dice lo siguiente: la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer vivir procesos fenecidos. ¿Eso qué significa? Básicamente que el Poder Judicial es un poder propio, no depende del presidente, no depende de nadie más, ellos mismos son los que se encargan de todo eso que es juzgar. Por ende, se supo que hubo algunos conflictos cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el Poder Judicial era uno de los pocos poderes los cuales tenían altercados con el expresidente. Entonces, fue entonces que él planteó esto que ahora se conoce como la reforma judicial. Y bien, ahorita Mariana nos explicará un poquito de cómo era antes, cómo se escogía antes todo este tema, porque al menos creo que personas como yo, jóvenes, que apenas están empezando a votar, o bueno, no sé, yo la primera vez que oí del tema no sabía que antes no se votaba por el Poder Judicial. Y antes lo que se hacía, nos lo va a comentar Mariana. Sí, justamente. Una cosa que es lo impactante de esa reforma es que a partir de esto, nosotros, como el pueblo, como se le conoce, vamos a ser los cuales vamos a elegir a las personas importantes que constituyen este Poder Judicial. Antes no era así. Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es como el organismo más representativo, pues ahí van todos los ministros, todos los magistrados, eran propuestos por el presidente de la República, y aparte el Senado de la República elegía al ministro de entre una terna, que era una lista. Y pues para ser nombrado se requería el voto de 2/3 partes de los senadores presentes. ¿Esto qué quiere decir?
que primero no era de que podías poner a cualquiera. El presidente tenía que dar una lista, posteriormente se tenía que hacer una elección de una terna y posteriormente se tenía que hacer una votación. Además, tenían una excepción de que si el Senado no resolvía en 30 días, ahora sí el presidente podía hacer el nombramiento directo. Sin embargo, ahora lo que va a pasar es que estos van a ser electos por voto popular, es decir, los que tienen más votos, ahora sí que no importa el partido político, es quien tenga más votos va a ser elegido y en este caso los poderes ejecutivo, legislativo y judicial van a proponer candidatos y esta es una elección nacional. Esto quiere decir que toda la nación va a poder votar. Los 9 más votados van a ser los integrantes de la nueva Suprema Corte de la Justicia de la Nación, lo cual es una cosa que vamos a ver posteriormente porque ya también es un cambio importante. A diferencia también tenemos a los magistrados y los jueces federales, los cuales estos serán seleccionados a través de de concursos de oposición organizado por el Consejo de la Judicatura Federal y también se le conoce como CJF. Él también tenía atribuciones para sancionar y administrar el Poder Judicial. A partir de esta reforma lo que va a pasar es que igualmente van a ser selectos a voto popular y esa propuesta incluye la creación de una nueva escuela judicial como vía de formación de jueces y pues también se va a eliminar justamente este Consejo de la Judicatura Federal del cual estábamos hablando. Ok, entonces, para resumirlo, antes se hacían votaciones internas y ahora va a ser una votación nacional, ¿no? Justamente, han habido algunos cambios por ahí, pero el cambio más significativo es la eliminación de algunas funciones e igualmente el voto popular, que es lo que más ha impactado a la gente, sobre todo a la gente que pues tiene un poquito más de conocimiento sobre eso. Sí, y también para que quede un poco más claro cómo funciona, los magistrados y jueces durarán en su encargo unos 9 años y podrán, de hecho, ser reelectos. No podrán ser adscritos a otro circuito, salvo que por una causa excepcional. También se incluye en la Constitución. Se va a incluir en la Constitución los registros para ser juez o magistrado, que sería como 3 años de experiencia, promedio general de 8 en la licenciatura de Derecho y de 9 en la materia en la que se especializa. Gozar de una buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso, no haber sido titular de una Secretaría de Estado fiscal, general, senador, diputado federal o titular del Poder Ejecutivo de un Estado un año antes de la candidatura. O sea, tienen que cumplir todos estos requerimientos. Sí, para los que no sepan qué es delito doloso, porque ahí vi que el delito doloso se refiere cuando tú haces un delito con dolo, que dolo se refiere a tener la intención de hacer el delito. Está el delito doloso y el delito culposo, pero eso es otra cosa. Ya, ok. Y de hecho creo que incluso han habido unas controversias que algunos candidatos que no se ha cumplido, que se les ha hecho como algunas acusaciones. ¿De que no tienen, de que les faltan ciertos requerimientos? O algunos de delitos, pero... Ok. Sí, ahí sí está... Sí, se tendría que ver cada caso aislado porque no se sabe. Sí, también... obviamente, tratándose de relacionado con delincuencia organizada, se podrá resguardar la identidad de los juzgadores conforme a un procedimiento para definir en la ley. ¿Ok? Y después, bueno, ahorita vamos a hablar de cuáles puestos van a ser exactamente los que va a poder votar. Primero está el de magistrado, que pues se oye mucho, hemos ya dicho mucho esta palabra sin explicarla bien, que son los jueces de mayor rango, o sea, son como los máximos jueces. Se encarga de analizar las sentencias formuladas por los jueces locales. También se encargan de rectificar o enmendar una sentencia de un juez si las partes involucradas consideran que el veredicto no se adhiere a las leyes. O sea, se encargan de analizar leyes, impartir justicia y formular sentencias justas. O sea, es para que rectifiquen la decisión de jueces locales, básicamente. Justamente, también tenemos a los ministros, los cuales son muy sonados igualmente. Un ministro del Poder Judicial
en el contexto de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues es donde ellos operan. Es un jurista de alto nivel que forma parte del máximo tribunal constitucional del país. Los ministros, ellos son responsables de interpretar la Constitución y garantizar su cumplimiento, además de que ellos también resuelven algunas controversias y establecen precedentes jurídicos. Por ejemplo, para esta votación se van a elegir los siguientes cargos, que van a ser 9 de ministras y ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. También, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Tribunal Constitucional de México, que encabeza el Poder Judicial de la Federación. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas. Luego sigue que se van a votar por 2 cargos de magistraturas de las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos la sala superior se encarga principalmente de resolver de forma definitiva e intacable las controversias electorales presentadas por ciudadanas y ciudadanos, candidatas y candidatos, partidos y demás actores políticos. Es el último órgano jurisdiccional en resolver los conflictos de las elecciones a diversos cargos de la elección popular. También se encarga de realizar el cómputo final de la elección presidencial en México, o sea, de decir las votaciones son válidas, ya es el presidente, así, o sea, que rectifique que se hayan hecho bien las votaciones. Y pues declara la validez de estas elecciones de presidenta o presidente electo. Igualmente tenemos a los magistrados de circuito, los cuales son funcionarios del Poder Judicial de la Federación, que ellos forman parte de algo conocido como tribunales colegiados de circuito o también tribunales de apelación. Esos básicamente abarcan varias entidades federativas y cada circuito agrupa juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y tribunales de apelación. Aquí hay dos tipos de magistrados. Está el del Tribunal Colegiado de Circuito, que básicamente lo que hace es resolver juicios de amparo en revisión, conflictos entre jueces de distrito, y hacen a veces emisiones de jurisprudencias que mediante reiteración o contradicción de tesis. Y están los magistrados de un tribunal de apelación, que son los que conocen de apelaciones de resoluciones dictadas por jueces de distrito y a veces revisan asuntos penales, civiles, laborales, administrativos o de segunda instancia. Ok, entonces, ¿cuántos cargos son de esos? De esos, si no me equivoco, van a ser 464 cargos. Ah, sí, de los magistrados de circuito, ¿no? Sí, así es. Ok, y también están los de las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación. Esos son 15 cargos en total. Pero aunque digan como, este último también dijeron 464. Sí, perdón, se votarán 10. Se votarán 10, o sea, de manera individual podremos votar por 10 de los 464 cargos. Correcto, porque están distribuidos por todo el distrito. Sí, y lo mismo pasará con las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral, que serán 15 cargos en total y de manera individual nosotros podremos votar por 3 de los 15. Esta del Poder Electoral se encarga de resolver problemas que surgen en procesos electorales y revisan conflictos sobre actos del INE o sobre el registro de candidatos en procesos locales. O sea, por ejemplo, el anterior, que era de la Sala Superior, se encarga de la presidencia. Del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de las salas regionales, pues se encarga de lo regional, lo local. Y por último, creo que nos faltan los jueces y juezas de distrito, ¿no? Los cuales pues son que de manera individual se votarán por 10 cargos, que si no me equivoco van a ser 5 mujeres y 5 hombres. Y esos básicamente se encargan de resolver problemas que tengas con las acciones de las autoridades y aparte garantizan que se esté respetando las leyes de nuestra Constitución y del país. Por ejemplo, en el ámbito federal también resuelven casos en materia civil, laboral y penal. Y todos estos protegen los derechos humanos a través de juicios de amparo. Ok, y ya comentamos el de personas juzgadoras de distrito. Es que son los jueces. Bueno, sí. Sí. Perdónenme. Sí, no te preocupes. De ese vamos a votar por 10 cargos, pero son en total 386, ¿no? Sí, son bastantes. Sí, en total van a ser como 6 tipos de cargos. Y pues, o sea, sumando todo, llevas
por ejemplo, primero son 9 cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte. Luego son 2 cargos de magistraturas de la Sala Superior, ahí ya llevas 11. Luego votas por otros 3, Ajá. que son magistraturas de las salas regionales. Correcto. Entonces ahí llevas 14. Sí. Luego están 5 cargos de magistraturas del Tribunal Judicial, de disciplina judicial ya son 19. Y luego son 10. 10 de los jueces y jueces de distrito. Y De por último, circuito. No, de distrito. A distrito. Sí, los de circuito son 6. Ah, ya. Ya, ajá. Son 10 de jueces y juezas de distrito, son 6 de circuito, luego son del Tribunal de Disciplina Judicial son 5, luego de la Sala Regional son 3, de la Sala Superior son 2 y de la Suprema Corte son 9. Entonces, de manera individual, ¿como cuántos? De manera individual serían 10, 15, 20, 29, como 35 personas por las que vamos a tener que votar estas elecciones. Bastantes. Son bastantes y justamente el problema es que no mucha gente lo conoce. Hoy en la mañana estaba escuchando un noticiero, la verdad no me acuerdo de quién era, pero era una reportera la cual había pedido a cada persona de un partido político como venir y estaban discutiendo justamente qué se opinaba sobre todas las elecciones del Poder Judicial y muchos decían que el 80% de los mexicanos no va a ir a votar porque no tienen ni idea de lo que de qué se va a votar. Y ese es un problema grande porque pues la falta de participación significa que quienes quedan elegidos o electos no representan lo que realmente está queriendo el pueblo. Simplemente es la gente que sí votó porque ya sea porque está más informada o simplemente porque pues fue. Sí, yo tengo una amiga que se llama Sofía que es de Derecho y me comenta que sí es una situación, una reforma que fue implementada en un inicio para combatir contra la corrupción, porque llegaba a haber nepotismo dentro de estas elecciones de magistrados y de ministros. El problema es que, como dices, el público general no conoce tanta información de este tema y sí llega a ser un poco pesado, como esto aquí que contamos cuántos votaríamos en total y que son muchísimos candidatos. Y es más que escoger los candidatos por su currículum. No es como el presidente que puedas escoger por las propuestas que tengan, porque un juez como tal no puede tener propuestas. Justamente. Sí, es un poquito complejo y pues sí, es difícil, pero ¿es eso o dejar que decidan por nosotros, no? Entonces... Sí, no sé, me hizo mi amiga esta analogía de decir, haz de cuenta que vas a tener un doctor. Vas a tener un cirujano y tú tienes que votar por cuál cirujano te va a operar, ¿sabes? Okay, sí, no. Entonces es como de que pues esperas que sea el mejor. Justo. Es de ese estilo porque es algo mucho más académico que la presidencia, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Aún así es importante que vayamos a votar para que pues todavía se vaya a oír nuestra voz. Sabemos que podría ser pesado, pero es bueno informarnos de lo que está pasando en nuestro país. Es bueno tener una noción de cómo va la política, aunque hay gente que entiendo que no le gusta la política y que le gustaría desconectarse por ello. Vivimos en un mundo que todo lo externo nos va a controlar a nosotros. O sea, cualquier reforma que vaya a pasar, los jueces, los ministros van a decidir las sentencias justas para los delitos, lo cual es importante tener en cuenta que es una decisión muy poderosa y muy fuerte dentro del país. Sí, justamente, y por eso pues nos tomamos un poquito el tiempo porque les vamos a indicar cómo buscar dónde votar, porque es una pregunta que muchos no saben. En tu INE se localizará el campo donde dice sección, entonces debes entrar a la página del INE con tu nombre, del nombre y ubica tu casilla, hay una sección ahí. Seleccionas tu entidad y sección, y si tu sección te pide una clave de lector, la encontrarás en tu credencial para votar. Después verás tu casilla, ya sea básica, que es en B, contigua, que es en C, o extraordinaria, que es en E.
Darás clic en ver más para ver la información más detallada de la casilla y podrás visualizar en un mapa. Todo esto se tiene que hacer desde la página del INE. Para los foráneos existen casillas especiales. De mismo modo, se tiene que ingresar a la página del INE ya mencionada y se deberá encontrar casillas especiales disponibles en cada estado. Ahí debes seleccionar una entidad y dar clic en casilla especial. El link se los voy a dictar, es https://ubicatucasilla.ine.mx o simplemente busca ubicatucasilla.ine en Google. Y pues sobre las casillas especiales, que básicamente se instalan en personas que se encuentren el día de la jornada electoral en tránsito, que fuera de su sección electoral o distrito judicial, pues van a poder votar, incluso si no están justamente por estas situaciones, pero para eso deberán encontrar cada casilla especial, entonces también tienen que buscarla. E igualmente todo está en la página. Sí, y también queríamos comentar de cómo son las boletas o cómo van a ser las boletas. Se nos entregarán un total de 6 boletas, cada una con un color diferente. Para las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser azul aqua. Para la magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial va a ser verde. Las magistraturas de la Sala Superior del TEPJF va a ser de morado. Las magistraturas de las salas regionales van a ser de durazno, las magistraturas del circuito van a ser violeta claro y finalmente juezas y jueces de distrito van a ser amarillo. Todas las boletas se pondrán en una sola urna. Cada boleta viene dividida por candidatas y candidatos, o sea, de un lado las mujeres, de otro lado los hombres. Y a través del QR de la parte trasera de tu INE llegarás al portal de INE, donde podrás encontrar más información sobre las boletas, cómo se ven y videos cortos explicando de su composición, que son aproximadamente de 1 minuto, son muy cortos. Sí, por favor, gente que nos esté escuchando, ejerzan su derecho al voto. Yo sé que es un poquito tedioso, sobre todo votar por tanta gente. Sin embargo, pues tenemos que hacer cosas informadas y si no están conformes, pues también es válido anular su voto, pero vayan a votar. O sea, no importa si lo quieren anular o si lo quieren votar por alguien específico, pero es importante ir a votar, por favor. También en la página de INE se puede encontrar todo esto de la información de los candidatos existentes. Por favor, denle al menos una leída o tengan una noción de cuáles están inscritos. Sí, justamente. Pues como queríamos recalcar de por qué es importante, es principalmente que también es un parteaguas en la historia de México, que nunca antes se había desarrollado una votación de esta forma. Y de igual manera, ejercer tu derecho al voto forma una parte de las decisiones importantes del país. Siempre hay que tomar en cuenta que el renunciar al derecho al voto es dejar que otros decidan por ti. Si bien muchas veces se llega a pesar de que nuestro voto o un solo voto es insignificante, hay que recordar que cada voto cuenta. El tener participación activa en este proceso nos permite influir en las decisiones que competen a nuestra comunidad y al país. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Remo por esa reflexión final. Gente, vayan a votar, por favor. Y pues también recuerden oírnos por TuneIn y Radio Garden. Y si se perdieron alguno de nuestros episodios anteriores, recuerden que también estamos en YouTube como Ecotivista y en Spotify como Fotosintonía. También quería mencionarles que nos busquen en Instagram como ecotivista_, porque ahí también daremos más información didáctica de todo este tema de las elecciones judiciales. Muchas gracias Remo. Y pues nos vemos, nos oímos en la siguiente. Gracias. Gracias. Esto fue Fotosintonía. Seguimos sembrando el cambio.